Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de Somos Creación. Vamos a estar hablando acerca de profecías. Como siempre, vamos a estar con Lauri. Ya vamos por el capítulo 6 de Daniel. Así que primero, antes de comenzar, le damos la bienvenida a Lauri. ¿Cómo estás? Gracias, Eli. Acá andamos bien, bien. Contentos de estar acá de vuelta, compartiendo un poco más de este libro apasionante, ¿no? Que es el libro de Daniel, que nos da las bases para las profecías, y bueno, nos deja mucha enseñanza. Tal cual. Y una de las cosas que más me gusta de estudiar así es que no solamente sacamos cosas para las profecías bien dichas, sino también para nuestro aspecto espiritual cotidiano, ¿no? La verdad que es algo extraordinario porque Dios no deja ningún espacio vacío. Él te habla de profecías, pero a la vez está queriendo tocar tu corazón. Así que la Sin verdad duda. es espectacular. Pero bueno, antes de comenzar a la lectura del capítulo 6, hacemos una oración. Dale, sí, sí. ¿Te parece que la guíe? Buenísimo, dale, dale. Listo, oremos. Padre eterno, gracias Señor, te damos por este día más que podemos estar estudiando tu palabra. Gracias por el acompañamiento de Lauri, gracias porque tú también nos acompañas. Sabemos, Padre, que somos pecadores, somos personas faltas y que si no es por ti, Señor, nada de esto podría salir. Y si no es por ti, Señor, hablaríamos solo por hablar, pero queremos que tú hables a través de nosotros. Aunque somos indignos, tu palabra es pura y nos purificamos con eso. Y queremos, Señor, que este mensaje que tú tienes para todo el mundo, porque esto no fue escrito solamente para un pueblo específico, sino para todo el mundo, sea luz para todos y que pueda iluminar no solamente el camino hacia el fin del mundo, sino también hacia nuestros corazones y poder llevarnos hacia ti. Padre, bendícenos, guárdanos y te ruego, Señor, que nos muestres todo lo que nos quieres hablar en esta noche, en este video, y que pueda ser de gran bendición para nosotros. Gracias te damos por todo, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Todo tuyo. eh, vamos, dale, vamos a arrancar con la lectura. Vamos a leer hasta el versículo 13. Vamos a leer esta Bien. nueva historia. Eh, Dice así, ¿no? Daniel capítulo 6 dice, a Darío le pareció bien nombrar a 120 gobernadores que estuviesen en todo el reino. Y sobre ellos tres presidentes, de los cuales Daniel era uno, a quienes esos gobernadores diesen cuenta para que el rey no recibiese daño. Pero Daniel se distinguió tanto entre esos gobernadores y presidentes por su espíritu superior que el rey pensaba ponerlo sobre todos los reinos, sobre todo el reino, perdón. Entonces los presidentes y gobernadores buscaron ocasión contra Daniel en algún asunto del reino, pero no pudieron hallar ninguna ocasión o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta había en él. Entonces, dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra alguna, si no la procuramos la ley de su Dios. Entonces, esos gobernadores y presidentes fueron al rey y le dijeron, Rey Darío, para siempre vive. Todos los presidentes, reino, magistrados, gobernadores, grandes y capitanes han acordado que promulguen el real y lo confirmes, dando que cualquiera en el espacio de 30 días eh, dirija algún pedido o cualquier o a cualquier hombre fuera de ti y se echa en el pozo de los leones. Ahora, el edicto y fírmalo para que no pueda cambiar conforme a la ley media tercia, que es irrevocable. Así, el rey Darío firmó el decreto escrito. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa
donde tenía las ventanas de su cámara alta abierta hacia Jerusalén, y como solía hacerlo antes, 3 veces al día se arrodillaba y oraba y daba gracias a Dios. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando ante su Dios. Y enseguida fueron ante el rey y le hablaron acerca del edicto real. ¿No has confirmado el edicto, mandando que cualquiera que en el espacio de 30 días pida algo a cualquier dios u hombre fuera de ti, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey: es verdad, conforme a la ley de Media y de Persia, que no se abroga. Entonces dijeron al rey: Daniel, uno de los judíos cautivos, no te respeta ni acata el edicto que confirmaste. Antes, 3 veces al día hace su petición. Bien, Vamos a dejarlo ahí un cachito. ¿listo? Hasta ahí la introducción de la historia y un poco estas intrigas, esta conspiración, ¿no?, en contra de Daniel. Eh, y bueno, y tenemos que hacer como una recapitulación cortita respecto del capítulo anterior. En el capítulo anterior hay un versículo, el último versículo podemos decir que viene hilado con esta parte, ¿sí?, donde el versículo de arriba, inmediato al capítulo 6, que corresponde al capítulo 5, el último versículo dice: Darío de Media tomó el reino cuando tenía 62 años. Ya acá en este versículo 1, ya lo habíamos mencionado en el programa anterior, en este versículo 1 ya Daniel ya aparece en la cima, en la cabeza, a la mano derecha del rey, este Darío, ¿no? Así que bueno, yo más o menos hacíamos ahí ¿cómo es? Una estipulación de lo que podía haber pasado, ¿no? Claro. Eh, Nos imaginamos a Darío entrando en la sala real, viendo la escritura en la pared, capturando a Belsasar, matándolo esa misma noche, porque muere esa misma noche, Tal cual. ¿no es cierto? Eh, y contándole la historia de lo que había sucedido, cómo Daniel pudo haber leído la escritura en la pared, cómo pudo haber predecido que los persas iban a entrar por medio del juicio divino, y fue, y bueno, Babilonia iba a caer en manos de los persas, ¿no es cierto? Yo me imagino estas palabras llegando a oídos en este caso acá aparece Darío, pero históricamente se lo menciona a Ciro, rey de Persia, ¿no? Claro. Ahora vamos a hablar un poquito de este punto, pero, y bueno, ¿y quién es el hombre que descifró la escritura en la pared? Y bueno, fue Daniel, ¿no es cierto? Así que eh, este Darío, vamos a hablar un poco cachito de Darío, porque este Darío, que ha mencionado como rey en Babilonia, hay como varias, o sea, no está confirmada la identidad de este personaje, ¿sí? No está confirmada históricamente, ¿no? Históricamente no está confirmada, aparecen varios Daríos en la historia, pero este parece no encajar, no han aparecido escritos o no hay evidencias históricas de que este muchacho sea eh, un personaje histórico, aparentemente. Mm. No nos alarmemos, ¿por qué? Porque lo mismo pasaba con Belsasar. Lo habíamos mencionado en el programa anterior. Sí. Belsasar no era tenido en cuenta, los historiadores no tenían en cuenta a Belsasar como rey de Babilonia, y después de mucho tiempo apareció la información de que era el hijo de Nabonido, ¿no? Así que, ¿quién nos dice que en algún momento más adelante se pueda encontrar algún escrito, algo que confirme la personalidad de esta persona? ¿Por qué? Porque, según los historiadores, Ciro, rey de los persas, de Media y de Persia, de todo ese lado de aquel lado del mapa, vamos a decir, ataca a Babilonia, y él no se queda ahí gobernando, sino que deja un encargado, ¿no es cierto? Y este encargado no aparece históricamente con el nombre de Darío. Aparentemente, según dicen algunos, el nombre de Darío es como una especie de título
Darío es un título, no era un nombre en ese momento, Vendría a ¿sí? ser como en Eh, el futuro Roma hace uso del César, algo o de así, Augusto. o Augusto. La palabra yo pensaba en esa, ¿no? En, parecido a César es también el título de Asuero. Asuero es un título Mira. también, no es un nombre, ¿no es cierto? Augusto también es un título, no es un nombre. César Augusto era, o sea, tenía otro nombre el emperador César Augusto, ahora no me lo acuerdo, ¿no es cierto? Pero no se llamaba, el nombre de él no era César Augusto. Bien. Y acá Darío aparentemente también era un título, ¿no es cierto? Que representa algo así, el que tiene el niño, el que tiene el poder o el que gobierna, tiene ese significado, ¿no? Dara ya Bash, o sea, en persa sería algo así, ¿no es cierto? Lo tengo en el libro, pero el libro está sosteniendo el teléfono. Tengo un libro acá con el nombre escrito en persa de los comentarios bíblicos, así que no lo estoy pronunciando de memoria. Así que hay, hay, ¿cómo es? Hay tres grandes Daríos o hay dos grandes Daríos en la historia. Uno es Darío el Grande o Darío I, que fue prácticamente uno de los que hizo grande al reino persa, que vino aproximadamente 18 años después que Ciro, ¿no es cierto? O 18 años después de estas conquistas. Ciro vive 9 o 10 años después de la conquista de Babilonia, ¿sí? Y muere. Después viene su hijo, que creo que se llamaba Astiages. Después de Astiages viene Darío I, ¿sí? Que no era hijo, no era descendiente de Ciro, sino que era de la familia de la dinastía de los Aqueménidas, era como un primo lejano, Mira. ¿sí? Que viene y toma el trono ahí, medio por la fuerza, y hay toda una historia que por ahí no viene al caso ahora, pero ese es Darío el Grande y es prácticamente el que hizo grande el nombre de Darío. Este Darío, acá en las historias bíblicas, es muy cuestionado, ¿sí? Eh, y se dice que el que dejó Ciro al mando de Babilonia se llamaba Gobrias, ¿no es cierto? Pero bueno, la verdad que hay tanta información y tanto debate respecto a este tema que vale la pena pasarlo por alto. Decime, Bien, ahí ¿decir busqué algo? recién lo que es Darío, es Ajá, Darayabajus o Darayagus, no sé. Darayabus, algo así, que significa el que sostiene el bien o el poseedor del bien, o poseedor de bienes, perdón. Dar significa tener, poseedor o sostener, y Bajú significa bien o bueno. O sea, eso es Muy bien. básicamente Sí, poder o liderazgo. poder o liderazgo, sí. La verdad que yo estoy sorprendido la cantidad de incongruencias que hay respecto a las definiciones, Mm. los mismos historiadores. La verdad que, y encontré un dato interesante, que hay una falta de información respecto de lo que es la historia de los persas, tremenda. Hay mucha especulación, hay muchos escritos de historiadores griegos que se usan, que agarran los historiadores actuales, historiadores griegos. ¿Por qué? Porque no hay información de primera mano. Hay un libro famoso ahí que se llama La Ciropedia, haciendo referencia a Ciro, ¿no? Que lo escribe un historiador que se llama Genofonte. Básicamente, muchísimos de los historiadores hablan de Persia, de esos escritos. ¿Qué pasa? Resulta que cuando Alejandro Magno conquista Persépolis, destruye toda la ciudad y quema todo, y ahí se pierden las grandes bibliotecas que Claro. había en una de las cuatro capitales que había en el imperio medo-persa. Así que hay un vacío muy grande y está bueno tener en cuenta que no hay datos históricos muy, muy precisos y este Darío no aparece históricamente, así que se lo podemos atribuir un poco a toda esa falta de información. ¿Sí? Los Claro. mismos historiadores hablan de esa destrucción de tanta literatura. Sí, además,
cabe destacar que si bien podemos perder la ubicación o nombre de una persona, eh, cuando vos vas a una historia para saber si es real, vos tenés que ver las costumbres, las formas de ser, las ordenanzas, las leyes, la naturaleza donde se hizo el lugar, etcétera. Eso pone muy en descubierto, por ejemplo, cuando si alguna vez leen o estudian el libro de Mormón, vas a ver que hay muchas cosas incongruentes con la naturaleza o la geografía o un montón de cosas Sí, que no existen. graves, Exactamente, que no tal existen. cual, Entonces vos para saber si graves, sí. si el libro de Daniel es real, no solamente tenés que darte con testimonios escritos, sino que esos testimonios escritos están situados en un lugar, una costumbre y demás. Y eso Sí, marca ahí podés ver si era verdad o mentira, ¿no? Eso sí, es. sí, sí. Sí, me haces acordar a cuando se pone en duda, por ejemplo, los testimonios de los evangelios, Mm, ¿no? Donde se pone en duda las aparentes contradicciones de los cuatro testimonios de los evangelios, siendo que cuando el historiador, el periodista, el investigador hace esos estudios, o sea, no lo toma como algo negativo, sino como puntos de vista distintos de testimonio distinto. O sea, tiene que ser así, porque se dice, ¿no?, que si fuera estrictamente escrito igual, si se pusieran de acuerdo, escribirían exactamente lo mismo para que pareciera. Sin embargo, tienen que existir esas incongruencias, pero sin embargo los detalles finos están, como por ejemplo, acá en esta historia está de que las leyes de Media de Persia eran irrevocables. tal cual. Eso en la historia es así, ¿no es cierto? Qué sé yo, por ejemplo, podemos ver que la capital del reino capital era Susa, lo dice acá el libro de Daniel, ¿no es Tal cierto? cual. Los historiadores dicen, bueno, sí, así es, Susa era una de las cuatro capitales, entonces todos esos detalles avalan la historicidad del libro, del capítulo en cuestión, ¿sí? Y eso creo que se llamaba crítica de fuentes Mm, bueno, no me acuerdo bien cómo era que se denominaba cuando se hacía ese estudio del texto, ¿no es cierto? Donde se claro. encontraban eh, esos detalles que son muy importantes. Como por ejemplo, una de las cosas que vemos acá con este entrelazado de lo que pasa en la historia, eh, que alguno puede pensar, bueno, qué edicto tonto, ¿no? Prohibir que por el lapso de 30 días hagan oraciones o ruegos a un Dios o que le hagan peticiones a alguien. No, sin embargo, esto cuadra con qué, con las políticas del momento en el que pasaba. Había muchas conspiraciones, había muchas derrocaciones donde querían matar a los reyes para que asuma otro, ¿ve? ¿No es cierto? Claro. Eh, eso pasa con los hijos de Ciro, había uno que había usurpado el trono. Bueno, con los reyes de Babilonia, lo hemos hablado también en el programa anterior, ¿no es cierto? El yerno de Nabucodonosor mata al cuñado, ¿no es cierto? Por eso había coperos, para que el que sirva la copa no esté envenenada. Todo eso tenía que ver. En el versículo 2 se deja ver eso, donde dice que a Darío le pareció bien nombrar, versículo 1, 120 gobernadores que estuviesen en todo el reino, y sobre ellos tres presidentes, de los cuales Daniel era uno, a quienes esos gobernadores diesen cuenta para que el reino recibiese daño, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasaba? Los gobernadores traían la información a estos tres y estos tres iban a, al, 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 rey, digamos, ¿no es cierto? Eh, y este que no recibiese daño era, era, era parte de la mentira, ¿no es cierto? Donde dicen después, todos los gobernadores, los magistrados, los capitanes, por consejo decidimos que firmes este edicto. Y ese edicto no era un capricho solamente para acusar a Daniel y ir en contra de Daniel, que era el objetivo principal, sino que ¿por qué el rey lo firma? ¿Por qué el rey firma el edicto? Y porque lo ve como un motivo de protección personal, ¿no es Claro. cierto? Entonces, si había alguno que se quería rebelar en contra del rey, bueno, lo iban a encontrar o orando o haciendo peticiones, ¿no es cierto?
Claro, Entonces, el objetivo aparente, el aparente objetivo era proteger al rey, ¿no es cierto? Para que el rey no recibiese daño. ¿Para qué? Para que si había alguna conspiración o había algo, bueno, por un lapso de 30 días se puedan ver algunas evidencias de que podía haber alguna conspiración. Sin embargo, ese era, ese era el cartel, la fachada para afuera, ¿no? A internas era una conspiración en contra de Daniel porque ¿qué había? Había una envidia en contra de Daniel porque aparentemente el rey pensaba en poner a Daniel por sobre todo el reino y por encima de estos tres claro. puestos de presidentes, Daniel podía llegar a estar más por encima de los otros dos. Así que bueno, eh, esta es la trama, vamos a decir, de la historia. Es la trama, ¿no? Tal cual. Eh, y vamos a hablar un poquito del versículo 3 porque dice que Daniel se había distinguido, había sobresalido sobre el resto, ¿no es cierto? Porque tenía más excelente espíritu, dicen algunas versiones. Este dice es un espíritu superior, ¿sí? Y el rey pensaba ponerlo sobre todo el reino. Cuando yo meditaba en este pasaje se me venía a la mente Deuteronomio, Deuteronomio 4:6, que es una promesa para todos nosotros, para todos los que buscamos eh, conocer a Dios, todos los que buscamos acercarnos a Él. Él nos promete lo que va a decir en este pasaje, Deuteronomio 4:6. Eh, Creo que lo había dicho mal recién. Deuteronomio capítulo 4, versículo 6. Viene hablando, desde el principio del capítulo, viene hablando de obedecer y cumplir los mandamientos de Dios. ¿Sí? Vamos a leer del 5. Dice, mirad, este es Moisés hablando, os enseñé las normas y preceptos que el Señor mi Dios me mandó, para que los cumpláis en la tierra en la que entráis a poseer. Guardadlos, cumplidlos, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante las naciones, que al oír todas estas leyes dirán, qué pueblo sabio y entendido es este, qué nación grande es esta, porque qué otra nación grande tiene los dioses tan cerca de sí como es esta, perdón, tan cerca de sí como está el Señor nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Dice, ¿y qué otra nación tan grande tiene normas y preceptos tan justos como es toda esta ley que hoy promulgo ante vosotros? ¿Ah? Eh, esta sabiduría, este entendimiento, era el que caracterizaba a Daniel, ¿no es cierto? ¿Qué nación, qué pueblo tan grande que tenga sus dioses tan cerca de sí, ¿no es cierto? Y fíjate que Daniel, en los capítulos anteriores, se hablaba de que él tenía el espíritu de los dioses santos, ¿no es cierto? Y era así, o sea, Cristo vivía en el corazón de Daniel. Daniel cumplía los mandamientos de Dios, tenía esta sabiduría que lo hacía sobresalir por encima de los demás. Este es el espíritu que tiene Daniel. Por esto Daniel sobresale, ¿no es cierto? Y esto es un poco también lo que causa los celos o la envidia de sus compañeros, porque dice, eh, entonces los presidentes y gobernadores buscaron ocasión contra Daniel en algún asunto del reino. ¿Qué quiere decir en algún asunto del reino? A ver si había metido la mano en algún lado, o si políticamente tenían algo de qué agarrarse para que Darío no lo pusiera por sobre todo el reino, ¿no es Claro, cierto? Pero no encontraron nada. No encontraron nada, dice, porque él era fiel. Ningún vicio ni ninguna falta habían encontrado en Daniel. ¿Ah? O sea, era, la verdad, el ejemplo. tal cual. Era el ejemplo entre los cristianos, vamos a decir, ¿no? Eh,
Y qué contraste, ¿no? Que cómo nosotros nos tendríamos que reflejar. Si bien Cristo es nuestro ejemplo, ¿no es cierto? Acá tenemos a uno que podemos decir que vivía con Cristo constantemente, ¿no es cierto? Sí, Y sí, decime, sí, si me dejas agregar, en Hechos capítulo 24 16 es básicamente reafirmar lo que acabas de leer. bien, Dice, y por esto procuró tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres, ¿no? Eh, ahí, ahí. Tan sencillo como eso. O sea, eh, es simplemente hacer lo bueno a todos siempre. Amar a Dios por sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Yo creo que eso marca el espíritu, ¿no? De cada uno, porque yo puedo, o sea, El día a día marca. tal cual. Yo, por ejemplo, el que conoce mi canal, voy un poco a lo que es temas políticos, un poco de historia y demás, en otra, o sea, en Buenas Gentes y no acá lo que hablamos profecía. Y yo lo que trato no es confrontar la idea del otro. Lo que se intenta es llevar el mensaje a través de las cosas comunes, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, no me quiero pelear con peronistas, con la izquierda o con los libertarios o quienes sean. Yo lo que quiero es que a través de sus políticas, sus cosas, ellos puedan razonar las cosas de Dios. Porque aunque nosotros queramos o no queramos, eh, Dios está en todo. Nosotros podemos hablar de Dios en todo. Y el hecho de eh, mm, siempre vamos a ganarnos enemigos, así como se lo ganó Daniel, ¿no? Eso es natural, por una u otra cosa. Pero al no poder encontrarte de dónde agarrar, empiezan las mentiras, los engaños, de que no, este fue a la casa de este y habló esto. O sea, y todo eso es algo que está siempre. Y en el ámbito político es terrible. Es terrible. Y yo me asombro del espíritu de Daniel porque en un ámbito político donde tenés poder, tenés riqueza, tenés la posibilidad de hacer lo que se quiera, como decía uno, el dinero no te hace caer, te muestra tu verdadero rostro. Porque si sos Claro, pobre, eh, nada, Dios conoce tu corazón, ni siquiera nosotros mismos conocemos nuestros propios corazones. Pero si tenés la posibilidad de hacer todo lo que vos quisieras hacer, ¿guardarías los mandamientos de Dios? Como lo hacía Daniel, teniendo el poder y todo lo demás. O sea, eso es lo claro. que resalta, ¿no? Del espíritu de uno, hacer bien a todos siempre y buscar en estos ámbitos que son nidos de serpientes, ¿no? Sobresalir delante de todos simplemente por hacer lo bueno. Es así. Bueno, quédate con ese pasaje que mencionaste ahí de Hebreos, era, ¿no es cierto? Sí, Hebreos Eh, 20:24. porque lo vamos a reflexionar también más terminando la segunda parte, que todavía no la hemos leído, ¿no es cierto? Sí, la verdad que el ejemplo de Daniel, vamos a seguir avanzando porque ese no tiene desperdicio. Eh, 7. bueno, estábamos en el versículo 4, ¿no es cierto? Donde Ah, decíamos que estos, estos buscaban ocasión contra Daniel y no la podían encontrar. No la podían encontrar. Y qué bárbaro cuando uno se esfuerza por pensar algo eh, y es malo y el enemigo te sopla las ideas también, ¿no? Porque ahí de fondo, detrás de la cortina, detrás del telón, hay un espíritu que es opuesto al espíritu que tiene Daniel, ¿sí? Y los que están ejercitados en la maldad, como dice algún proverbio por ahí, se acuestan pensando males, claro, ¿no es cierto? Pensando intrigas para hacer caer al justo. Eh, y vos fíjate, estos dicen, el tipo es intachable, pero no podemos permitir que suba más arriba, ¿no es cierto? Sabían que era judío, sabía que tenía un Dios especial, sabía que...
Entonces no querían esa influencia. Un poco lo que veníamos hablando también en los capítulos anteriores, a la derecha de Nabucodonosor, Daniel, la influencia de Daniel ya estaba afectando a Darío. Vamos a leer ahora más adelante que Darío ya estaba ejercitando, ya estaba teniendo una fe, ya tenía un contacto estrecho con Daniel. Vamos a ver que Daniel le estuvo hablando, todas las historias que venimos estudiando, Daniel se las contó. Vamos a ver que se las contó. Le contó la profecía de la estatua de Nabucodonosor que tenés ahí a tu izquierda. Eh, se la contó, vamos a ver cómo nos podemos dar cuenta. Y ya Darío decía, vamos a seguir, no nos adelantemos tanto. Como no encontraban políticamente ningún defecto en Daniel, ellos dijeron, tenemos que buscar una forma de hacerlo caer respecto en las cuestiones que hacen referencia a su Dios. ¿Y qué vieron de Daniel? Que es en parte la debilidad que tenemos como cristianos, y lo veo en mí principalmente, y lo veo en todos, la falta de oración, ¿no es cierto? Qué flojos que somos en oración. Si somos flojos en el estudio de la palabra, cuánto más lo somos en oración, ¿no es cierto? Así que mirá qué astuto el enemigo, qué astuto, que querían hacer caer a Daniel no solamente ante los ojos de Darío, querían encontrar una falta para acusarlo delante de Darío, sino que el diablo estaba queriendo hacer caer a Daniel incluso, aunque si fuera posible, en su corazón. El diablo está tratando de hacer caer a Daniel hasta en su propio corazón, ¿no? Como dice un pasaje por ahí que si fuera posible haría tropezar a los escogidos, Tal cual. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque el edicto decía que ningún hombre pudiera orar a ningún dios ni a ningún hombre hacer ninguna petición en el lapso de 30 días. ¿Sí? Esa era la trampa. Darío le pareció bárbaro, dijo, bueno, con esto podemos por un tiempo resolver algunos o por lo menos estar tranquilos un tiempo respecto a si Claro. hay alguna conspiración o qué sé yo, lo firmó, ¿no? ¿Le pareció bien? ¿Lo protegía? ¿Servía para protegerlo a él? Aparentemente sí. Y lo que es de resaltar es la actitud de Daniel, y la cual tenemos que meditar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Versículo 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, donde tenía las ventanas de su cámara alta abiertas hacia Jerusalén, y como solía hacerlo antes, 3 veces al día se arrodillaba y oraba y daba gracias a Dios. O sea, ni bien Daniel se da cuenta de que este edicto es firmado, el tipo, o sea, imagino, me trato de ponerme en su lugar, ¿no? Su mente. ¿Y ahora qué hago? ¿No? Y el tipo pudo haber dicho, bueno, yo puedo orar en mi mente. Yo Claro. puedo orar en mi mente. Yo puedo orar. eh, sí, decime. No, una cosita que por ahí es la versión. Acá en la versión esta, Ujú. 1960, dice que oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. No sé si en la tuya dice lo mismo. O sea, en la última parte Em, del 10. sí, sí, sí. Sí, y como solía hacerlo antes, 3 veces al día se arrodillaba y Ah, oraba y daba gracias a Dios. Sí, bien, está cambiado el orden está cambiado el o orden. el No, énfasis, tal vez. claro, Sí, pero bueno, no, sí, que sí, está. era algo común en él hacerlo, no era algo que Claro, provocación, porque a mí me ha pasado estando en las iglesias y demás. a eso iba. Bien, Ujú. que uno piensa y dice, no, le hizo la contra y fue y abrió las ventanas y oró adelante de todo para que lo vean y digan, no, me voy a arrodillar ante el rey. Y no era esa la idea. Exacto. Por eso yo decía, ¿cuál es la actitud? La actitud correcta, la que nosotros no lo estamos viendo en persona, nosotros lo tenemos que ver entre líneas, ¿no es Claro, cierto?
imaginándonos el carácter de Daniel, la personalidad de Daniel, y que no era una actitud desafiante o que era una confrontación directa no a Darío, no al rey, sino tal vez a los conspiradores. O Claro. sea, no fue la intención de Daniel. La intención de Daniel no era confrontar o desafiar, sino que, por eso digo, Jesús dijo, cuando ores, entra en tu cámara y cerrá las puertas orando en secreto para que tu Padre que te ve en lo secreto te recompense en público. Sí, diríamos, no, Daniel podría haber hecho eso, ¿no? ¿Por qué Daniel entonces decidió, podemos decir, abrir las ventanas como lo solía hacer, arrodillarse como lo solía hacer y orar en voz alta como lo solía hacer, ¿no es cierto? Nosotros, o sea, es muy distinta la oración por el que hacemos nosotros. Más allá de que por ahí no sé si lo hacemos 3 veces al día, o a veces nos levantamos y hacemos una oración mental, ¿no es cierto? Eh, o, o ni siquiera es en voz alta. Entonces, evidentemente Daniel tenía una relación con Dios, tenía una relación de oración muy íntima, muy estrecha, ¿no es cierto?, la cual le permitía a Daniel estar por encima de todas las cosas, ¿sí? Estaba siempre con Cristo, estaba siempre pasando tiempo con Él, y, y este edicto en parte se interpone en la relación entre Daniel y su Dios, ¿no es cierto? Eh, y seguramente yo creo que Daniel fue, eh, o sea, no se resignó a cambiar sus formas, o sea, no se quiso resignar, ¿sí? Y decir, bueno, por 30 días lo voy a hacer de otra manera, ¿no es cierto? Daniel no iba a dejar a Dios en segundo plano. Daniel no lo iba a dejar a Dios en segundo plano. Siempre iba a estar en primer plano, iba a estar eh, el Dios de Daniel, ¿no es cierto? Entonces, hay una relación estrecha entre no tener otros dioses, ¿sí? Inclinarse, rendirle culto, todo lo que dice el primer mandamiento, el segundo. ¿Por qué? Como a veces nosotros no tenemos estatuillas en casa, no adoramos imágenes o qué sé yo, pero tenemos dioses, tenemos otros dioses delante de nuestro Dios que son cosas a los que le damos un lugar de mayor importancia, ¿no es cierto? Este es el papel que está jugando este edicto en el corazón de Daniel. Daniel tiene que dejar en segundo plano lo que hacía de costumbre. Sin embargo, él no está dispuesto a dejar a Jehová en segundo plano, ¿sí? Eh, nosotros, qué sé yo, hasta el trabajo termina siendo nuestro Dios, porque le dedicamos más tiempo al trabajo que a Dios, ¿no es cierto? Si nos fijamos qué es lo que más hacemos en el día, ese es nuestro Dios, ¿no es cierto? Estamos más tiempo jugando al fútbol que pasando tiempo con Dios, ese es nuestro Dios. Estamos más tiempo con el teléfono que pasando tiempo con nuestro Dios, ese es nuestro Dios, ¿no es cierto? Nosotros tenemos ídolos de muchas formas. Sin embargo, Daniel no estaba dispuesto a dejar a Jehová en segundo plano, ¿no es cierto? No iba a transgredir el primer mandamiento. Por eso digo que Satanás está tratando de que Daniel diga, bueno, tal vez yo puedo seguir orando, pero de otra forma. Tal vez yo pueda, ¿no es cierto? Ni en lo más mínimo, Daniel fue intachable, por eso es este milagro que vamos a leer ahora a continuación que le sucede a Daniel, ¿no es cierto? Entonces, eh, estas personas estaban al acecho esperando, mirando a Daniel, había espías mirando a Daniel, esperando que pise el palito, ¿sí? Y acá es donde entra y aplica el versículo, esta frase de Pedro que dice, a ver, la vamos a leer porque no me la acuerdo bien, pero si no es Primera Pedro capítulo 5, vamos a buscarlo.
Eh, Mirá cómo, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, 8, 9. Dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, o sea, sobre Dios, ¿no es cierto? Que Él cuida de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, mirá vos cuántas referencias tenemos acá a esta historia de Daniel, ¿eh? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistidlo firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos por todo el mundo pasan por las mismas aflicciones, ¿no es cierto? Entonces, cuando dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Dios, ¿cómo hacemos para echar la ansiedad sobre Dios? Porque la ansiedad es algo que no se ve, es algo que no se toca. Sí se puede ver, pero es algo abstracto, ¿no es cierto? La ansiedad son las preocupaciones. Entonces, ¿cómo echamos todas nuestras ansiedades y todas nuestras preocupaciones sobre Dios? En oración, orando, ¿sí? Eh, por eso Pablo dice, Pedro, perdón, Pedro dice, echad toda vuestra ansiedad, sed sobrios y velad. Una forma de velar es en oración, ¿no es cierto? Eh, y dice que el diablo está acechando, y a Daniel lo estaban acechando, ¿no es cierto? ¿Cómo acecha el león en la selva? El león se agazapa entre la selva, entre los pastos, y por medio del temor, del rugido, ¿sí? Porque dice que anda como león rugiente, por medio del rugido amedrenta a la presa, esperando que la presa se equivoque para atacar y devorar a su presa. Lo mismo está pasando con Daniel. Lo están acechando, ¿sí? Están buscando ocasión para que caiga, ¿sí? Y cometa pecado. El diablo está esperando que cometa pecado, que peque, que transgreda la ley, aunque sea en su mente o en su corazón, ¿no es cierto? Porque primero se peca en la mente, ¿no es cierto? Eh, y después termina siendo echado en el pozo de los leones. Así que, decime, Sí, ¿tenés el audio cortado, creo? ah, Ahí está. bien. Sí, no, tuve que hacer un poquito de silencio, por ahí me perdí un poquito de texto, pedir un poco de silencio ahí a que estaban con las bubucelas, así que nada, qué Yo de bien. acá no escuché nada. Ah, genial, buenísimo. Eh, Estabas leyendo Primera de Pedro 5:8 y no sé si leíste Primera de Pedro 3:16 o la estabas guardando, pero No, no, no. dice así, 3:16, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿No? Es terrible. Aplica todo. Sí, sí, tal cual. Claro, Es básicamente esto, claro, ¿no? Te van a estar acechando esperando que caigas y que pises el palito. Por eso eh, es muy diferente ser cristiano, una buena persona, a, por ejemplo, a empezar a tener un poquito de responsabilidad y a querer tener más protagonismo, porque básicamente es tener protagonismo, empezar a ser protagonista del Evangelio, que es lo que por ahí estamos haciendo nosotros. Porque, por ejemplo, si yo diera un mal testimonio, básicamente cualquiera va a decir que voy a ver los videos de este hombre, sí, mira lo que hace. Entonces, tal cual. justamente Satanás va a buscar más en las personas que se juegan por llevar el evangelio, que gastan de su tiempo, que gastan de su... Así como Daniel. Daniel, vos fíjate esto, Daniel hizo que se promulgue el nombre de Jehová a todas las naciones. Creo que Nabucodonosor lo hizo 3 veces y Y acá también. con Darío otra vez más. Así que imagínate cómo Satanás estaba esperando para bajarlo en lo mínimo, aunque sea. Sí.
sea que me hiciste acordar un testimonio, algo mío que me pasó a mí. Cuando yo me vine a vivir acá a esta zona, hace años atrás, bueno, hasta que uno se acomoda más o menos, andamos económicamente no bien, y, y me acuerdo que andábamos por la zona acá y una vez me para un control policial en el pueblo. Y, y yo no estaba pagando el seguro del auto. Mm, claro, Y, y cuando vi el control dije, padre, ayúdame, porque no tenían. Y aparte, cuando uno no es de la zona y te escuchan el acento, ¿viste? claro. Es como que un poquito peor. Entonces, eh, y vos sabés que no pararon y pasé de largo, pero estaban parando todos los autos. Y, y claro, y uno estaba sin seguro, o sea, no estaba pagando el seguro del auto. Y vos sabés que eso me pasó varias veces más. Y un día me pararon y me hicieron una multa. Claro. O sea, yo podemos tomarlo como sea, ¿no? Que Dios me ayudó y para que no me paren, lo que sea. Eh, o que fue suerte, lo que sea. Pero, a ver, llega un punto que son nuestros propios errores los que le dejan el camino abierto al enemigo, vamos a decir. ¿No es cierto? O sea, porque uno está mal económicamente y todo, pero es una falta de fe tal vez no esforzarse y pagar el seguro, ¿no? O sea, nosotros mismos dejamos grietas, hay grietas en nuestra vida, hay grietas en nuestra fe, en donde el diablo se aprovecha y dice, mira, acá Mm, tengo un puntito para perjudicarlo a este. Y el tipo está como león rugiente buscando y viendo por qué lugar nos va a perjudicar, nos va a dañar, va a debilitar nuestra fe, nos va a hacer enojar con Dios. Yo me acuerdo que después de la multa, encima tuve el descaro de enojarme con Dios. Me acuerdo que. Y después reflexioné y dije, pero yo soy un salame, o sea, yo mismo soy, ¿no es cierto? Y bueno, es una experiencia, ¿no? Que uno va aprendiendo, ¿no? Pero nosotros mismos somos los que vamos fallando en pequeñas cosas, pero llega un momento en que Dios no nos puede ayudar ya, ¿no es cierto? Nos puede ayudar una, dos, tres, cuatro, y a veces somos tan necios, ¿no? Pero bueno, pero Daniel la tenía bien clara, ¿eh? Daniel sí que la tenía claro. clara. ¿Por qué? Porque, como veníamos diciendo, él podía haber dicho, bueno, voy a orar, pero capaz que voy a orar más bajito, ¿no? No era ese el caso. O sea, iba a ser el cambio de actitud y qué era lo que pasaba en el corazón de Daniel, qué es lo que pasaba en su interior. Eh, Vamos a leer ah, dato importante que a mí me llamó la atención, que vos me comentaste que tenías el pasaje también por ahí, Sí, eh, que dice, con las ventanas abiertas, orando hacia Jerusalén. claro. Y, y yo encontré una referencia, ¿no es cierto? Eh, que la encontré cuando Salomón dedica el templo y le ora a Dios. Él habla, en oración le dice a Dios que si vos lo tenés lo podrías leer, para Sí. que sea más literal, que aunque el pueblo esté dispersado y Mm, ore cuando le pida a Dios mirando hacia Jerusalén, ¿no es cierto? Eh, ¿Querés leerlo? sí. Está en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 46 al 49. Dice, bueno, él viene haciendo toda una oración, así como Job, ¿no? Hacía oración por sus hijos, por si las dudas. Acá Salomón también está haciendo una oración por si las dudas en el futuro el pueblo se alejara o el pueblo hiciera esto o si van a la guerra o lo que sea. O Y en si un, fueran dispersados, dice, puede ser. claro, y en una parte dice, si pecaran contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres aireado contra ellos, y lo entregases delante del enemigo para que los cautive y los lleve a tierras enemigas, sea lejos o cerca, y ellos volviere en sí en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que lo cautivaron, y dijeren,
pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Y si se convirtiere a ti todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que lo hubieran llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra, que tú diste a tus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en el cielo, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. O sea que Daniel Eh, estaba haciendo qué bárbaro. justamente esto lo que Salomón había dicho, no sé cuántos cientos de Sí, años sí. atrás, pero Eh, sí. era básicamente, Daniel sabía, 400 años aproximadamente. sí, algo así me viene, eh, él sabía que tenía que orar hacia donde estaba el Santo Templo, ¿no? El templo de Dios edificado por Salomón. Qué aclaración. Esto tiene relevancia hasta la muerte de Cristo, porque esto se tiene por ahí, otras religiones como los musulmanes y demás hacen Bien. esto, oran hacia la mezquita, oran hacia, hay algunos que oran hacia donde está el Vaticano y otros oran hacia donde está Jerusalén o Israel. El punto es este, llegó un tiempo en que ya no era necesario un templo o un monte o un lugar para ir a adorar. Jesús, creo que en Juan Exactamente. 7 si no me equivoco, donde está la mujer, 4, Juan 4, Juan 4 que está, Samaritana. claro, Jesús Sí, le dice, ya llega el momento en que ni en este monte ni en el templo Dios buscará a su gente, sino que buscará a los que amen la verdad y en espíritu, a los que busquen la verdad en y espíritu y en verdad. en Sí, espíritu y en verdad, exacto. tal Entonces, cual. tiene relevancia esto hasta Cristo, hasta que se cumpla el santuario terrenal, ¿no? Hasta que ya no Tal tenga cual. más relevancia. Exactamente. Exactamente. Sí, sí, sí. Así que bueno, versículo 11 dice, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando ante su Dios. Enseguida fueron ante el rey y le hablaron acerca del edicto real. Le dijeron así, ¿eh? ¿No has confirmado el edicto mandando que cualquiera que en el espacio de 30 días pida algo a cualquier dios o hombre fuera de ti sea echado en el foso de los leones? Y el rey respondió, es verdad, conforme a la ley de Media y de Persia, que no se abroga. Entonces dijeron al rey, Daniel, uno de los judíos cautivos, no te respeta ni acata el edicto que confirmaste antes 3 veces al día hace su petición. Bien. Bien, ¿seguís yendo? La, Dale, la segunda mitad. vamos a ir. ¿Querés, te gustaría leer o leo? No, no, Leo, no hay problema. Dale. Dice así, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes el acuerdo para el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, o sea, sin haber comido nada, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones,
y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con gran voz triste, y le dijo: Daniel, siervo de Dios viviente, el siervo tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me comiese. Perdón, para que no me hiciese daño, perdón. Porque Ujú. antes él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden al rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aunque no había llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, diciendo: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salvará y libra, él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del pozo de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío, durante el reinado de Ciro el persa. Bien. Bueno, ahí tenemos el desenlace, ¿no? El desenlace de la Mm. historia, en donde qué, qué relación habrán tenido Daniel con este personaje, con Darío, ¿no? Porque, o sea, al tipo le pesó, evidentemente tenían una relación muy estrecha. Vos fíjate que según leíste acá el versículo 26, dice, porque el Dios viviente, estoy leyendo a la mitad más o Mm. menos del versículo, porque Él es el Dios viviente y permanen- permanentemente por todos los siglos. Su reino no será destruido y su dominio no tendrá fin, nunca tendrá fin. Esa frase es de la estatua, es de la profecía, ¿no es cierto? Tal cual, El dominio, la piedra que venía del cielo, con mano, iba a romper la imagen, de esa piedra se iba a salir un monte donde nunca iba a ser entregado el reino a otro pueblo, sino a los santos, y ese reino iba a ser eterno, que no iba a tener fin jamás. ¿Sí? Dios gobierna sobre los reinos de los hombres. Todas las historias que nosotros venimos estudiando, desde el capítulo 1 hasta acá, Daniel había tenido oportunidad de hablarle a Darío y de predicarle del Dios de Israel, ¿no es cierto? Y Darío tenía estos conceptos en su mente, ¿no es cierto? tal cual. A, veía a Cristo a través de Daniel, ¿no es cierto? El testimonio de Daniel era certero y eficaz, ¿no es cierto? ¿Quién que no esté cerca de una persona así no iba a sentir la influencia del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y Darío, este rey, tenía en alta estima a Daniel, lo apreciaba, le dolió mucho la situación en la que Daniel había sido puesto, ¿sí? Eh, y hay una parte que me llama mucho la atención, ¿no? Yo me hago la película en la mente mía y Darío, que trabajó durante todo el día para liberar a Daniel por medios legales, ¿no? Para que no echaban el pozo, y vienen sátrapas, que de hecho está bien dicho, sátrapas, eran gobernantes, presidentes. eh, de ahí viene la mala aplicación de la palabra sátrapa, ¿no? De acá, Tal cual. porque lo tomamos como algo malo,
pero eran así se los denominaba en Persia a los gobernantes, a los presidentes, sátrapas. Y era un buen título. Nosotros ahora, por medio de estas historias, lo tenemos como algo, como sinónimo de picardía, vamos a decir. Claro. Eh, Vienen estos sátrapas y le dicen, o sea, le recuerdan al rey que la ley de Media y de Persia no puede ser abolida, no puede ser abrogada. ¿No es cierto? Yo me imagino a Darío mirándolos de reojo como diciendo, ya lo sé, amigos, pero estoy tratando de liberar a Daniel. ¿Viste? Eh, yo creo que ahí Darío se habrá dado cuenta, ¿no? De cómo venían a barajar las cartas, ¿sí? Cuáles eran las verdaderas intenciones y que todo era una trampa, ¿sí? Así que bueno. Eh, y versículo 16, que también me llama la atención, dice entonces por orden del rey, trajeron a Daniel, lo echaron en el pozo, y el rey dijo a Daniel, tu Dios a quien tú continuamente sirves, te libre, le dice, ¿no es cierto? Y esto no es así como diciendo, bueno, que Dios te libre, ¿no? Como decimos nosotros, que lo tiramos así, diciendo, bueno, que Dios te ayude. Claro. No, sino que realmente con un dolor en el corazón, eh, y sabiendo que el Dios de Daniel es un Dios vivo, como él mismo lo dice acá en el edicto, eh, y con esa esperanza, con esa fe que es un poco inducida, ¿no? La fe de Daniel es inducida en Darío, ¿para qué? Para confiar en que a lo mejor el Dios de Daniel lo puede librar realmente, ¿sí? Vos imaginate Y que bueno, ya no había... que si le contó acerca de la estatua, muy claro debe haber tenido Darío que también lo pudo haber librado de los leones, como liberó a sus amigos del fuego y también como los Exacto, libró de la mano del mismo rey Nabucodonosor varias veces. Entonces, eh, exactamente. conocía del poder de Dios, o sea, sabía lo que iba, pero no lo había visto. Por eso yo me imagino la angustia. ¿Será cierto todo lo que me contó Daniel? O sea, esa duda fue justamente suplida una vez que salió del foso de los leones. Y como curiosidad, yo estuve buscando ahí algunas cositas. El tema del foso de los leones, ¿por qué los tiró ahí adentro? A los otros, y a su familia, y a sus hijos. No ¿Eh? solamente, no Y bueno, solamente, se deja ver, se deja entrever un poco, decilo, dale. claro, que una de las cosas que se solía decir, y eso está basado, déjame que lo busque un segundo, eh, en, en el libro 10 capítulo 11 de Flavio Josefo, eh, alto Mm. historiador, que ya lo conocemos Tenía una referencia de Josefo y no la dije, pero dale. capaz que la misma. Eh, No, no, otro tema. bien, dice, detalla la historia de Daniel en el foso, agrega datos sobre lo que pasó en ese milagro y coincide con las costumbres de la época. ¿Qué es esto? Los enemigos de Daniel le dijeron al rey Darío que los leones no se habían comido a Daniel porque estaban llenos y no tenían hambre. O sea, eliminando la gloria de Dios y el poder de Dios sobre estos animales. Para probar esto, el rey ordenó que se le dieran de comer una gran cantidad de carne a los leones y acto seguido arrojó a los acusadores de Daniel al foso y los leones lo despedazaron al instante antes de tocar el suelo. O sea, los leones sí tenían hambre y sí lo iban a despedazar si Dios no estaba ahí. O sea, eh, esto ¿Se entiende? es un poco de... A veces nosotros, digo nosotros, no por un hecho de un poco de humildad, porque a veces lo hacemos sin querer queriendo, eh, como que lo subestimamos a Dios, ¿no? Como decimos, no, esto pasó porque tal cosa, y no vemos la mano de Dios ayudándonos, ¿viste? No vemos la mano de Dios diciendo, mirá, acá podías haber chocado y te salvaste, ¿sí? Tené cuidado. No, no, este fue yo el volantazo, ¿no? De decir,
no, no, fue por tal cosa o por tal otra cosa. Y no darle la gloria de Dios que Dios está ahí. Y esto mismo así hicieron Claro, los que acusaban a Daniel, decirle, no, lo que pasa es que los leones ya habían comido y no tenían hambre, por eso no lo mataron. Y bueno, acá prueba la gloria de Dios y la fuerza de Dios que tiene sobre los animales que, si nos vamos a la historia un poco más adelante, en Roma y demás, esto también era una costumbre de tirar a los hombres, a los cristianos, a los leones, claro, y está en el circo. documentado que, claro, en el Coliseo, y está documentado que varias veces los leones se acercaban y en vez de atacarlos, los rodeaban y hacían círculos alrededor de los creyentes para protegerlos y para protegerlos de los mismos romanos, que después, como había fallado el circo, entraban ellos mismos y los mataban a espada. Entonces, se ve cómo cuando uno está con Dios, la naturaleza obedece. Recuerden que cuando fuimos Es el creados, creador. tal cual, fuimos creados para gobernar este mundo y gobernar todos los animales. Y Dios muestra eso, cuando Dios está ahí, pasa eso, ¿no? Se ve Claro, reflejado en la naturaleza. Y, sí, sí, y con respecto a esto también, si me permitís, te robo sí, unos por supuesto, minutos. Esto también era una guerra de dioses, porque obviamente Satanás estaba atrás de todos, ya lo sabemos, y, tal cual. y Daniel estaba representando a Dios. Y los políticos de esa época, los sátrapas y demás, estaban representando a la diosa Istar, ¿sí? Al Estado en ese momento. La diosa Istar, eh, si bien esto ya es medo-persa, sigue siendo la costumbre babilónica de echar a las personas, a los leones, porque era como su símbolo de poder y gloria, ¿no? Entonces, ¿por qué tenían fosos de leones? Porque en realidad ellos lo que hacían era mostrar poderío, mostrar y demás fuerza, o si había un guerrero superdotado, lo ponían a pelear contra leones. Por eso cuando vemos dibujos, vemos a hombres agarrando a leones, ¿no? Eh, ¿Cómo que se llaman estos jeroglíficos? Hombres agarrando Sí, leones sí, o sometiéndolos. Era algo normal hacerlo, porque era como mostrar la fuerza y valor y demás de los guerreros. Y era, sí. y era una costumbre tanto así que hay excavaciones en Babilonia que se encontraron estas estructuras subterráneas, todos alrededor con asfalto, eh, que bueno, que justamente los arqueólogos asocian con los fosos de leones para guardar animales peligrosos. Entonces, Mira vos. esta guerra entre dioses justamente se estaba librando ahí, ¿no? A ver quién, en este caso, si bien era una diosa y demás, ya empezaba a tomar forma de Estado, ¿no? Una forma de Estado, de gobierno, de leyes, por sobre las leyes de Dios. Y esto, bueno, en profecía es muy importante porque nosotros cuando vayamos adelantándonos cada vez más, hoy hablamos de imperios, Mm, estamos hablando de imperios, pero al final de las profecías ya vamos a empezar a hablar de estados, ¿no? De gobiernos. Y, y es importante entender eso porque Babilonia era la cabeza, ¿no? Medo-Persia era pecho y brazos. Y eso también tiene una simbología porque si bien Babilonia era más gloriosa por el metal dorado, era más, por decirlo entre comillas, más semejante a lo divino, porque era oro y el oro simboliza lo divino, o sea, ellos se creían más divinos y buscaban crear ese paraíso en la tierra y demás, eran los ideólogos de la forma de estados que vienen después. Y los medos persas también tomaron eso. Por eso, tener los gobernantes que ahí mismo estaban era importante para ellos porque iban absorbiendo información. Y esto va a pasar con Grecia, con Medo Persia, con Roma.
Eh, Esto va a pasar Sí, ya en los últimos. Y todo hoy, justamente si sos político o estudiás para ser alguna clase de político, vas estudias a esto, estudias esto. O sea, estudiás estudian toda la historia, sí, sí. exactamente cómo era el Senado, Ale- cómo comenzó y demás. Y justamente hoy Alejandro Magno, sí, tenemos tres poderes que gobiernan, que bueno, que justamente ahí es donde se ve, ¿no? Si el hombre tiene poder por sobre Dios o si Dios tiene poder sobre los hombres. Y, sí, y sí. vemos este jaque mate continuamente. Bueno, te decía de que se me había pasado un comentario que hace Josefo respecto de, cuando comenta este capítulo de Daniel, habla de este Darío, pero él menciona que los griegos lo llaman de otra manera. Ese Mira, es el comentario nada más. O sea él lo reconoce como Darío, pero dice, pero los griegos lo llaman de otra forma. Así de sencillo, así de corta, ¿no? Y bueno, así que hay que ver ahí los griegos cómo lo mencionaron bueno, debería ser ese, no sé. No es muy relevante, pero bueno, o sea, hay muchas te- voces. el tema de los nombres a los reyes y demás, por ejemplo, hay se me vino a la mente un faraón, iba a decir emperador egipcio, pero es un faraón, que Mm, adoraba un solo Dios y sí, había cambiado la alimentación y no sé qué otras cosas más, dicen los historiadores que habían encontrado documentación para eso, y ni cerca lo llevaban para un solo Dios Jehová, ¿no? Ni cerca andaban por ahí. Pero si vos me decís un emperador que conoció a Jehová y que vio milagros de Jehová, a mí lo primero que se me viene es José, ¿no? Entonces, claro. eh, hay mucho en la historia que Ujú, yo creo que en el cielo, uno de los más interesados en conocer qué pasó, cómo pasó y cuándo pasó y todo lo demás, voy a estar yo ahí prendido, tratando de ver todas las cosas que se nos escaparon ahora después de 4000, 6000 años de historia que vos decís, mirá, y acá estaba todo y nosotros veíamos solamente claro, una sombra de lo que fue, una ¿no? parte. Tal cual. Así es, exactamente. Bueno, volviendo a esto de acá de Daniel. Hubo unas palabritas que me llamaron la atención en el versículo 17 que dice, fue traída una piedra y puesta sobre la entrada del foso, y el rey la selló. Y esto me hizo acordar a piedra, tumba, sello, y me hizo acordar a Jesús. Y empecé a pensar, y, y vos fíjate, el milagro de la resurrección, ¿no? Y lo Mm, digo milagro porque Jesús utiliza esa expresión cuando los fariseos le piden señal, y él le dice, bueno, señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Esa palabra señal es la misma palabra que se usa para milagros en el mira, Nuevo Testamento, ¿no? Hace señales y prodigios, bueno, la exacto. palabra señales es milagros, es la misma palabra en el griego, ¿no? Y, y acá, vos fijate, ¿no? Eh, porque hay como una especie de juicio, vamos a decir, vamos, invisible, ¿no? Pero, eh, ¿por qué los leones no comieron a Daniel? Podemos decir, bueno, eh, porque Dios hizo el milagro, sencillamente. Pero nosotros, si vemos la lucha detrás del telón entre el bien y el mal, y el diablo matando o intentando destruir al pueblo de Dios, eh, Daniel pudo haber sido muerto y salvo, Claro, pero sin embargo, eh, Daniel ya estaba muerto al pecado, podemos decir, ¿no? Eh, Sin embargo, Dios le preserva la vida. Podemos ver que hay multipropósitos en todas las cosas que Dios hace, y podemos decir, bueno, tal vez el milagro servía para Darío, para nosotros mismos, hoy sirve, pero vemos que Dios pudo salvar a Daniel. O sea, tal vez
Dios quiere salvar milagrosamente a mucha gente y no puede, Mm. ¿no? Hay cosas espirituales en las cuales, de las cuales Dios no nos puede librar. Sin embargo, hay personas que mueren, van al descanso y son salvadas, ¿no? Pero hay un juicio donde que Dios lo encontró a Daniel, dice el versículo 22, a la mitad dice, porque fui hallado inocente por él, por Dios, y aún y nunca, eh, ante ti nunca hice nada malo. O sea, Daniel es inocente a los ojos de Dios y a los ojos de los hombres, en este caso del rey, ¿no? Que no hizo nada en contra del edicto, es un poco lo que vos mencionabas del pasaje de Hebreos, ¿no? Y es un poco lo que nosotros tenemos que enfocarnos en estar a cuenta delante de Dios y a cuenta con los hombres, ¿no es cierto? Y en eso se resume toda la fe, si vamos a decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? No cometer pecados delante de Dios y delante de los hombres. Amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a uno mismo. Eh, y Daniel era inocente de todo cargo, ¿sí? Y Dios hace el milagro y le preserva la vida, cierra la boca de los leones. Y este paralelo entre Cristo y Daniel, ¿no? Eh, porque Cristo también era inocente. Sin embargo, Cristo tenía que morir porque Él iba a hacer la propiciación por los pecados de todos nosotros. Y siendo inocente, Él iba a resucitar, Dios lo iba a resucitar de los muertos, ¿sí? Este paralelo me lleva a pensar muchas cosas, ¿no es cierto? O como por ejemplo los 144.000, los cuales no van a ver bueno, algunos dicen que no van a ver la muerte, ¿no? Hay división de opiniones también, pero va a haber 144.000 que no va a ser hallado engaño en su boca, no, sí, ahí se refleja que de la abundancia del corazón habla la boca, van a estar sin mancha ni arruga delante de Dios, sin embargo, Dios los preserva vivos, ¿sí? Son salvos sin ver la muerte. Bueno, es un paralelismo ahí que nos lleva a pensar en los tres, ahí te dejo, en los tres que fueron echados al horno de fuego, ¿no? Sin embargo, no murieron. Daniel, que es echado en el pozo de los leones, sin embargo, Dios le preserva la vida. Ahora, eran intachables, ¿no es cierto? Decime, Eli. Sino que yo lo había leído ya varias veces el capítulo, y la última vez que lo leímos acá, el versículo 16 dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron al foso de los leones, y el rey le dijo, y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien continuamente sirves, él te libre. Y nosotros, vos me habías mencionado que no lo dijo despectivamente, sino que era un buen deseo que estaba diciendo Darío, porque él estaba acongojado, estaba triste por lo que estaba pasando, Le pesó mucho, sí, pero me hizo acordar, porque yo lo leí y lo leí como el Dios tuyo que te libre. Y se me vino a la cabeza los sumos sacerdotes y aquellos que le fueron a decir a Jesús, este que salvaba a otro no se puede salvar a sí mismo. O sea, es como la misma acusación. Bájate de la cruz si puedes. Si no eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Muéstranos señal. O sea, eh, y ahora que mencionás lo de la piedra, es tal cual. Es tal cual. Nunca lo había visto así. Cuando lo leímos me sonó, pero ahora que hablas de la piedra sellada, que guardó así con los leones, aquel león que busca a quien devorar, que mató a un justo, ¿sí? Eh, me cerró mucho más la idea de esta parte diciendo el Dios tuyo te salve, ¿no? Y la sí, dependencia sí, que sí, tenemos sí, que tener con Él. tal cual. Y bueno, vos fijate, ¿no? Los mismos que tramaron esta mentira, porque en parte eso que dijeron fue mentira, eso que dijeron de acordamos entre todos los gobernantes que promulgues un edicto
fue mentira, porque Daniel no estuvo. O sea, ¿cuántos más de los 120 no estuvieron? De los 120 gobernadores, ¿cuántos más no estuvieron? O sea, era mentira, ¿no es cierto? No, no había un acuerdo general, ¿sí? Y la misma boca de esos que fueron instrumentos de Satanás, como león rugiente, ¿sí? Dios cerró la boca de los leones para con Daniel, pero con ellos no, ¿no es tal cierto? O cual. sea que cayeron en su misma trampa, ¿no? Cayeron en su mismo... Y el diablo, eh, ni lerdo ni perezoso, eh, aprovechó esta situación, ¿no? Te digo una cosa más porque me está explotando la cabeza, porque esto es algo que no lo había visto antes. Se me está ahí ya agarrando todos los paralelismos con Te acomodan Cristo. las ideas. Sí, no, tal cual, le van como cayendo todo al casillero que deberían estar. Eh, Así como los sátrapas estaban buscando la caída de Daniel, los sumos sacerdotes estaban buscando la caída de Cristo, y después de la resurrección de Cristo, después de que Daniel salió, eh, a ellos les llegó casi inmediato el castigo, pero los sumos sacerdotes vieron caer el templo a quien ellos adoraban, porque no adoraban a Dios, adoraban al templo y a las leyes, al Estado, ¿sí? Entonces, en el año 70 fue destruido el templo, ¿no? Eso estaba también profetizado. Y ellos quedaron esparcidos. Y hoy en día siguen adorando más al templo, más al Estado que a Dios, y tratan de volver a crear el Estado de Israel con, obviamente hay algunos que quieren armar el templo de nuevo, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya no tiene vigencia, ¿no? Y es como que ya no te voy a interrumpir más con esto, pero es como que están cayendo todas las cosas en su lugar. Es impresionante. Yo me vuelvo loco porque cada vez que voy leyendo ahora, es como que se me vienen cayendo cosas en la vida de Cristo que pasaron, y es terrible, es tremendo. Es una locura, las profecías Bueno, es sí, una es locura. lo que nos debe, es lo que nos tiene que pasar, nos tiene que pasar, porque estas historias uno las ha leído un montón de veces, pero bueno, siempre tenemos ese trabajo de volver a reverlas como desde cero, ¿no? Tal Y el cual. cerebro que por ahí, el cerebro que es plástico, es moldeable, entonces al ocurrir el tiempo y al haber cambios de experiencias, cambios de vida o cosas espirituales, nosotros tenemos que tener la capacidad de volver a leer las historias, pero con la mente en blanco. Mm. O sea, mente en blanco me refiero Sí, a sí, libre de prejuicios, libre de información, ¿no? Y con la guía del espíritu, con la guía de Dios y pensando, ¿no es cierto? Y meditando, entonces mostrando siempre cosas nuevas. Eh, esa dependencia se tiene que dar también en estos aspectos cuando uno estudia las cosas, ¿no? Y bueno, y es lindo encontrar detallecitos, cositas que uno antes no veía, ¿no? Pero bueno, eh, es lo lindo de compartir estas historias, ¿no? Que no es que uno sea por ahí un erudito, sino que uno estudia, medita, ora y después comparte, es lo que hacemos acá, ¿no? tal cual. Así que, pero bueno, esta es una historia muy bonita desde el punto de vista que lo mires, desde los protagonistas que lo mires, porque acá tenés a Darío, podés ver la historia desde el punto de vista de Darío, lo podés ver desde el punto de vista de Daniel, la podés ver desde el punto de vista de los sátrapas, esa envidia, esos celos, No, ¿no es cierto? Que yo estuve buscando un poco porque yo en un momento estudiando, cuando estudiaba para terapeuta en adicciones, yo había analizado un poco el tema de la envidia, ¿no es cierto? Y yo había tomado una de las conclusiones de que por ahí las emociones no son ni buenas ni malas, los sentimientos, ¿no? No, sino que depende de lo que vos hagas con esa emoción, se transforma, y mayormente se toma la envidia como algo malo, pero ¿por qué? Porque la gente la usa de mala manera, pero hay una envidia que, vamos a decirlo así, entre comillas, es sana, ¿no es cierto? Entonces vos tenés esta envidia que es destructiva, ¿sí? Que esta es como la envidia de Caín, esta es la envidia de Caín, ¿no? ¿Por qué mató a su hermano? Porque las obras de su hermano eran buenas y la de él no eran buenas. Entonces vos tal ves cual. lo bueno en el otro, pero esa envidia no te moviliza a copiar
las acciones del otro, sino que te moviliza a destruir al otro, ¿no es cierto? exacto, Esa es la envidia mala, ¿no es cierto? O sea, la envidia de por sí es un motor, pero el tema es para qué, si es para hacer el bien o para hacer el mal, ¿no es cierto? Y estos tenían esa envidia mala. ¿Por qué? Porque veían lo bueno en Daniel, pero no querían eso. No querían, no querían tener eso bueno que Daniel tenía. Así que, y esta envidia maliciosa dice que es el deseo no solo de tener lo que el otro posee, sino de que la otra persona lo pierda y sufra un perjuicio. ¿No? Estoy leyendo acá una captura que hice. Y eso es lo que le pasaba a estos muchachos con la envidia que le tenían a Daniel. Y la envidia que tenían los fariseos con Cristo. Es, es todo lo mismo, ¿no es cierto? Es, es la lucha entre Cristo y Satanás, eh, es espiritual. Es la simiente del hombre con la simiente de Dios. No, no encontramos otra cosa. La Biblia tal cual. trata de todo eso de principio a fin, ¿sí? De Génesis a Apocalipsis. Así que bueno, Eli, eh, podemos dar ahí por finiquitado eh, esta, esta sesión también, ¿no? Así que bueno. Tal cual. Sí, la verdad que Y bueno, me dejó otro tema para estudiar, que es el paralelismo de este capítulo con la vida de Cristo, porque yo sigo sacando, mientras voy viendo cosas, voy sacando más. Es impresionante. ¿Qué sé yo? Vos traeme cualquier libro, traeme lo que vos quieras, pero no, no, este libro no tiene es, comparación. no la Históricamente, tiene, no proféticamente, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, la, todo lo que le quieras poner, este libro es superior a todo lo que he visto hasta ahora. Así es, que la verdad que es un placer poder compartirlo con vos y compartirlo con todo lo que lo están viendo. Así que bueno, cualquier comentario, cualquier cosita que ustedes vean que quieran compartir, pueden hacerlo ahí en los comentarios. Y bueno, Lauri, la verdad es un placer poder compartir con vos y nos vemos en el capítulo 7. dale, que ahora, Profecía bueno, dura, profecía dura. profecía dura. Ahora ya entramos un poco más a lo que es a ver qué están diciendo estos, porque no se entiende nada e inclusive, adelantando, Daniel tampoco entendía nada, se lo tuvieron que explicar. Así que no crean que es algo que, no, nosotros no podemos entender. Daniel no lo entendía y fue explicado. Así que, Nosotros corremos ventaja con el diario del lunes. exactamente, nosotros tenemos la ventaja de que ya fue explicado. Así que Así bueno, es. gente, Así que bueno, nos, nos estamos viendo en la próxima. luego. Que Dios le bendiga. Bendiciones.